Bienvenidos, hora de iniciar, nos cogió la noche, último día de la semana, viernes, qué bueno estar con todos ustedes, aquí todos los participantes de la primera mesa de opinión de Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Primer caso de coronavirus en Colombia, enseguida les vamos a ampliar esta información y muchas más. Por ahora quisimos traer un invitado y abrir con él, José, porque por estos días salió un documento bastante polémico que emitió la ONU acerca de Colombia. Don Gerardo Vega, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas noches a toda la mesa de trabajo. Buenas noches. Yo por ahí vi una foto por ahí suya con el fondo de la ONU. Entonces me imagino que usted conoce la ONU. ¿Qué es la ONU, don Gerardo? Bueno, primero decir que la ONU no es un organismo, no es una ONG. Sí. Porque hace poco por allí en un debate me decían que una ONG. No, es el organismo internacional entre los estados más importantes que existe en el mundo. Es interestatal, es la representación de los estados, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Canadá, España. Es el acuerdo entre estados que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor. Y se crea ese organismo internacional precisamente para que los estados concertar y los conflictos no se solucionen de manera bélica, sino por la vía pacífica. Esa es la principal misión de la ONU. Entonces uno ve que la ONU está en muchas partes del mundo donde hay conflictividades. Los países árabes, el tema del petróleo, cuando hablan del tema de las grandes migraciones en el mundo, allí aparece la ONU. Pues ese es el propósito, que los conflictos en el mundo no se desarrollaran por la vía bélica, no se solucionaran por la vía de la fuerza, sino por la vía pacífica. Nace después de la Segunda Guerra Mundial, después de la catástrofe mundial que fue la Segunda Guerra Mundial. Presentaron un informe estos días, ha generado bastante polémica. ¿Por qué? Sí. ¿Qué decía Bueno, ese informe? ese informe, en primer lugar, aquí hay una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas de la ONU. Es la instancia más importante en el mundo sobre los temas de derechos humanos. Sí, señor. Y como Colombia ha tenido una historia de guerra larga, pues la ONU entonces, en acuerdo con los gobiernos de esa época, instalaron una oficina para que le haga recomendaciones a la sociedad colombiana de que no siguiera el conflicto y cómo solucionarlos. Esa es esa oficina de la ONU y le hace seguimiento al tema de derechos humanos. Y en el informe del año pasado pues dijo unas cosas, le hizo unas recomendaciones al gobierno, pero además dijo que del 2016 al 2019 se han presentado 778 asesinatos de líderes sociales. Les dijo, oiga, Colombia, tengan en cuenta que aquí se han presentado 778 asesinatos de líderes sociales y que el 89% está en la impunidad. Claro, cuando invitas a alguien a la casa, Colombia invitó a la ONU, tiene presencia de la ONU, pues porque hace parte de ese gran acuerdo Colombia, del concierto de las comunidades internacionales y cómo solucionar los conflictos de manera pacífica, los invita y ellos dicen, mire, tenemos estos dos datos son complicados. Y hace unas recomendaciones. Entonces al gobierno ni le gustaron los datos, ni le gustaron las recomendaciones. Esa ha sido, pero la realidad es esa. Dijeron eso. Eso, 700, estamos con el dato, 778 asesinatos en esos 4 años, 89% de impunidad, y dijeron que el año pasado, este año van 100 y pico ya de asesinatos, y no cubre lo de este año. Aquí estamos hablando hasta el 2019, sí, de los datos que son del año pasado de la ONU. Y hizo algunas recomendaciones de cómo no continúe esa situación. Una de ellas, por ejemplo, que la policía no dependa del Ministerio de Defensa y no del Ministerio del Interior. Han venido haciendo unas recomendaciones, no me metería tanto en eso, pero sí ha sido eso. Ha dicho que las garantías de protección y seguridad son pocas, que en la garantía de repetición pues también falta mejorar. Varias recomendaciones ha dicho ellos, entonces eso molestó al gobierno. Entonces hay debate en torno a eso, porque entonces el presidente consideró que esto de pronto era como una intromisión en la política de Colombia. ¿Por qué se arma este debate entonces? Yo creo que Colombia está cogiendo, como quien dice, mete la cabeza en la arena como el avestruz y no ve hacia adelante. Eso es ceguera política, creo yo, un mal manejo de las relaciones, porque entonces ¿para qué los invitan? ¿Para qué comparten con ellos a estar acá? ¿Para qué les piden que hagan las recomendaciones? No. Claro, si uno invita a la casa y dice, venga, ayúdeme a construir esto, pues si le dan la recomendación no le gustaron las recomendaciones y entonces se molesta. El gobierno no puede esperar que le digan que todo va bien cuando hay cosas que van tan mal. Sí. Y hay cosas que van tan mal. Este tema del asesinato de líderes, que es tan escandaloso, que es tan protuberante,
pues no se puede esconder. Mal haría un organismo internacional en decirle al gobierno, vamos muy bien en este tema. Es que mira el tratamiento, hoy, ayer, antier de la ministra del Interior, cuando ha dicho no, que el asesinato de los líderes, bajándole la importancia a ese tema del asesinato de líderes sociales. Yo sé que todas las vidas son la misma y valen lo mismo, debe ser así. Pero la incidencia que tienen unas personas u otras en la sociedad es diferente. Cuando tú acabas con los liderazgos, por la vía de eliminar a la gente, vas desestructurando la sociedad, vas sacando... Yo digo, si aquí, cuando asesinaron a los 4 candidatos a la presidencia de la República, en el año 89 y 90, que han sido los años más difíciles, pues eso no puede ser lo mismo. Es que eran personas que le hacían propuestas al país, eran grandes líderes del partido que sea. Pero no es lo mismo, ¿cierto? Entonces, llevar a una comparación de ese tipo como hizo la... Tal vez lo más importante de este informe es la defensa de la vida. Sí, la defensa de la vida, desde luego, es el tema más álgido. Han hecho otras observaciones, por ejemplo, en el seguimiento al proceso de paz con las FARC, la implementación. Han dicho cosas positivas también. Yo recuerdo que aquí dijeron varias cosas positivas. Por ejemplo, que rápidamente la justicia haya, cuando el asesinato de este excombatiente de las FARC, que el ejército preparó, un coronel del ejército, lo asesinaron, se me escapa el nombre de él, dijo, así está bien, oiga, ataquen la impunidad. Ha dicho varias cosas, felicitando, haciendo reconocimientos, hizo reconocimientos también al consejero que adelanta la reinserción. Señaló cosas positivas, pero claro, este hecho del asesinato de tanta gente es inocultable. Y entonces eso ha incomodado al gobierno. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es el papel de la CICR? C-I-C-R, ¿qué significa? El Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, ¿cierto? Comité Internacional de la Cruz Roja. Eso es buscar también que haya la atención humanitaria a las víctimas de la guerra. Es una atención humanitaria, está dirigido únicamente en ese campo. Aquí hay una Cruz Roja Internacional en Colombia, ¿cierto? Y hay una Cruz Roja Internacional. Ese símbolo de la Cruz Roja que está en todas partes del mundo, sí, lo que busca es aliviar que las víctimas de los conflictos, de las guerras, pues no padezcan tal situación. Y también trabaja porque haya unas reglas de juego cuando hay conflictos. Aún en la guerra tienen que tener unas reglas. No atacar a la población civil, no atacar los hospitales, no atacar los colegios, no quemar los cultivos de alimentos, ¿cierto? Es como humanizar el conflicto, paradójicamente. Claro. Ese es el papel de la Cruz Roja Internacional. Y tenemos a Christoph Harnisch con el siguiente testimonio. Muchas personas nos dicen que tienen miedo de represalias y miedo de las consecuencias de estos conflictos. En 2019 registramos 352 incidentes con minas antipersonal y explosivos improvisados. Además, los delegados del CICR registraron 987 violaciones al DIH, Derecho Internacional Humanitario, y a otras normas humanitarias importantes. La mayoría de estas violaciones fueron amenazas contra la población civil, fueron homicidios, reclutamiento forzado y violencia sexual. Gerardo, ¿qué dicen las organizaciones civiles? Porque no solamente tenemos lo de la ONU, sino también lo de la Cruz Roja Internacional. Sí, esta sí es una organización que vela por lo que estábamos diciendo y aquí hay un reconocimiento claro de que hay una circunstancia de violación masiva de los derechos humanos. Yo creo que lo que pasa también a nivel internacional es que había una mayor expectativa cuando vas al extranjero y te reúnes con universidades o con organizaciones de sociedad civil o con representantes de Estado, decían, bueno, pero allá la información que tenemos es que ya pasó, que eso ya se acabó, que el conflicto ya terminó, que hizo un acuerdo de paz y que ya Colombia debería estar por otra ruta, ¿no? Por la ruta del desarrollo, el crecimiento económico, el bienestar, mayor empleo, mayor educación. Pero entonces, si comienzan a encontrar estas cifras, dicen, oiga, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo es posible que después de un acuerdo haya esta matazón tan grande? Entonces, claro, se escandalizan y lo dicen de esa manera. La ONU no lo hizo en esos términos, la ONU lo hizo en los términos de la misión que tiene, porque hizo un acuerdo con Colombia y con 150 y pico países más en el mundo de que se van a ayudar, se van a colaborar para que los conflictos no se resuelvan de manera violenta y que se respeten los derechos humanos. Y entonces están haciendo esa recomendación.
y al gobierno pues le incomodó. Yo creo que el gobierno tiene que cambiar de actitud frente a ese tema. Miren, este otro testimonio de don Christoph Harnisch es bien impactante. Escuchemos. Minas antipersonal que afectan a la población civil, casi una víctima al día en el 2019. Siguen los desplazamientos masivos e individuales, siguen los confinamientos de poblaciones en estas zonas. Desafortunadamente sigue la desaparición de personas vulnerables y hay un aumento importante de las agresiones contra la visión médica. Y todo esto en un panorama en donde hay más que 1.6 millones de migrantes. Impresionantes estos datos. Don José, usted iba a decir algo. Sí, le iba a decir a Gerardo que independiente de que obviamente no se está cumpliendo lo que se acordó en el pasado acuerdo con las FARC, uno pensaría que también desde el principio también se planteó mal el acuerdo con las FARC y la comunidad internacional entiende de que Colombia ha entrado en un proceso de paz definitivo y en realidad no era un proceso de paz definitivo, era un proceso de paz con uno de los actores armados, no era un proceso de paz de país, pues. Y uno piensa que ahí también hay como cierta... la comunidad internacional no entiende bien esa situación y quizás eso se planteó mal desde el gobierno anterior. No, mire, y la experiencia indica que casi el 50%, en todos los estados y en todos los acuerdos que hay por solución pacífica de conflictos, se cumple el 50%, para decirlo de esa manera, ¿cierto? Que el Estado no tiene la capacidad para decir todo lo que promete en un acuerdo de paz. Pero además de eso, bien, no hay una total comprensión de los fenómenos en Colombia. Y hay un tema que va más allá, que es el tema del narcotráfico, que afecta a todo. Pero vas a un ayuntamiento en España o vas a otro país y te preguntan, oiga, pero eso ya ustedes tenían que haber solucionado porque no viven esas circunstancias ellos ya. Y es extraño un poco pues que todo el tema que hubo el conflicto, violación masiva de derechos humanos y se continúe en él. Eso es lo que es extraño, lo que yo entiendo, lo que veo cuando viajamos, cuando nos reunimos con gente de afuera. Dicen, pero aquí hay practicantes en nuestra fundación de España, estudiantes que están en sus maestrías o sus doctorados, y ven acá en las prácticas y lo ven extraño realmente. O ir y hablar con gobiernos regionales en España, por ejemplo, en Holanda, lo ven extraño. Dicen, pero allá ya como que no había pasado la cosa, pues, ya no firmaron. Claro, falta comprensión, falta porque no hemos logrado ponernos en la importancia del mundo internacional. No somos tan incidentes en el mundo internacional y claro, allá también hay otras preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, Europa con frente a África, toda la migración que existe allá. Entonces tienen puestos los ojos en otra parte del mundo. Director, respecto a esa implementación de los acuerdos, puntualmente aquí en Antioquia, en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, pues se ha visto bastante afectado porque no se le ha cumplido, por ejemplo, a los que antes sembraban coca y ellos se han visto otra vez en la necesidad de resembrar y eso genera una serie de problemáticas y esta subregión particularmente se ha visto bastante aporreada. No sé si ustedes tienen también el foco allí en este territorio. Bueno, de todo es conocido que esa parte del Bajo Cauca, la incidencia de cultivos ilícitos es muy grande, ¿cierto? Y en la parte de los acuerdos, pues uno lo que ve es que los acuerdos han pactado, habían trabajado por darle prioridad a la erradicación de los cultivos manuales. No se está haciendo de esa manera. El gobierno ha vuelto para que sea mediante vía de helicópteros y fumigación masiva y esas cosas. Yo creo que hay un problema, pero el problema, en mi opinión, del narcotráfico va mucho más allá. Tiene que haber un acuerdo internacional con los consumidores, con los países que reciben la coca, que ese tipo de cosas es lo que está en el fondo y que no se puede solucionar de esa manera. Anoche daban los datos realmente altísimos de cultivo de coca en el país. Mientras eso está presente, realmente es un tema de gasolina para la violencia. Gerardo, ¿cómo vamos con restitución? Este es uno de los temas que también habla el informe de la ONU, que el desplazamiento. Miren, vamos en un 7.2 de 127.000 solicitudes, se han resuelto 5.800 aproximadamente. Ya vamos a llegar a 400.000 hectáreas, pero de 6.500.000. Entonces es muy lento. Hay una decisión de la Corte Constitucional que dice que esa ley se va a prorrogar 10 años más para que la gente continúe. La próxima semana vamos a hacer una restitución ordenada por un juez. Vamos a hacer, digo, porque nosotros somos los representantes de esa comunidad, nuevamente en Urabá, en Nueva Colonia, pegado al Puerto Antioquia, vecinos de Puerto Antioquia. Hay 3 predios ahí que los jueces consideraron que realmente la gente había sido despojada y obligada a abandonar.
por un empresario bananero y por un miembro ex AUC. Y los jueces dijeron, sí, eso hay que devolverlo. Se va a hacer la próxima semana. Bueno, esperamos que ustedes nos ayuden a registrar algo de esa devolución, porque eso es una buena noticia para gente muy pobre que ha estado desplazada, que ha estado y va a volver a su tierra la próxima semana en Urabá. Aquí lo esperamos la semana entrante. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Gracias, hombre. A toda la mesa de trabajo, muy amables, muchas gracias. Breve pausa, volvemos con ustedes enseguida.